Don Fernando Morales, un anciano campesino cuya vida había estado dedicada al arduo trabajo de la tierra. Don Fernando Morales, un anciano campesino cuya vida había estado dedicada al arduo trabajo de la tierra, se encontraba en una situación desesperada. El pozo profundo y húmedo en el que yacía era un lugar oscuro y solitario, un rincón olvidado del mundo donde ni siquiera los rayos del sol podían alcanzar. El aire húmedo llenaba sus pulmones, haciéndole difícil respirar, y el frío penetrante de las paredes de piedra le calaba hasta los huesos. ¡Sáquenme de aquí!, gritaba con una voz ronca. Sus palabras se perdían en el eco del pozo. Don Fernando intentaba agarrarse a las irregularidades de la pared, buscando algún apoyo, alguna salida, pero sus esfuerzos eran en vano, y el cansancio comenzaba a apoderarse de él. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Seguía gritando, pero en la vasta soledad de aquel pozo nadie podía oírlo. La mente de don Fernando se perdía en recuerdos mientras luchaba por mantenerse consciente. Recordaba su vida en el campo, el duro trabajo bajo el sol y la lluvia, cultivando y vendiendo frutos para mantener a su familia. Había vendido gran parte de su terreno, un sacrificio hecho por el futuro de sus hijos, con la esperanza de que pudieran estudiar en la ciudad y tener una vida mejor. Pero esos sueños se habían desvanecido, como granos de arena entre sus dedos. Sus hijos habían regresado del estudio sin profesiones, sin el éxito que él había anhelado para ellos. Y ahora allí estaba él, traicionado y abandonado en un pozo. Un destino que jamás habría imaginado. Don Fernando pensaba en sus nietos, en su esposa, en los días felices que una vez compartieron. Esos recuerdos eran como un bálsamo, pero también una fuente de dolor por todo lo perdido. Cada día que pasaba, don Fernando se aferraba a la esperanza de ser rescatado. Se imaginaba a sus hijos arrepentidos, buscándolo, lamentando su terrible acción. Pero con cada grito sin respuesta, esa esperanza se desvanecía un poco más. La soledad era abrumadora y la desesperación se convertía en su única compañera. En los momentos de mayor angustia, cuando la oscuridad parecía consumirlo todo, don Fernando encontraba consuelo en su fe. Dios, ¿cómo pudiste darme estos hijos tan malagradecidos?, decía, lleno de ira e impotencia. Rezaba por un milagro, por una señal, algo que le diera fuerzas para seguir adelante. Mientras tanto, en el mundo exterior, la vida continuaba. Los campos florecían y los frutos maduraban bajo el sol, ignorantes del drama que se desarrollaba en las profundidades del pozo. Los días se convertían en semanas y las semanas en meses, y el tiempo parecía detenerse para el anciano atrapado en aquella oscura prisión. Un día, mientras don Fernando se encontraba al borde de la desesperación, creyendo que su final estaba cerca, escuchó algo inusual. Eran voces, risas, el sonido de la vida que se desarrollaba ajena a su sufrimiento. Eran los niños del pueblo, jugando cerca del pozo, inconscientes del peligro que acechaba en su interior. Don Fernando reunió sus últimas fuerzas y gritó con todo lo que tenía. ¡Aquí estoy! ¡Estoy aquí abajo! Pero sus palabras se perdieron en el bullicio de las risas infantiles. La esperanza de ser encontrado se encendió nuevamente en su corazón. Quizás, solo quizás, alguien escucharía sus gritos y vendría a su rescate. Pero a medida que el día daba paso a la noche y las voces de los niños se desvanecían en la distancia, esa esperanza volvía a desaparecer. Y así, don Fernando Morales permanecía en el pozo luchando contra la desesperación
y aferrándose a la tenue esperanza de ser salvado. Su historia, aún sin un final definido, era un testimonio de la resiliencia y la fuerza del espíritu humano, incluso en las circunstancias más oscuras y solitarias. En las profundidades del pozo, mientras don Fernando luchaba contra la desesperación y el miedo, su mente a menudo viajaba hacia el pasado, hacia los días en que su vida estaba llena de promesas y esperanzas para sus hijos. Había trabajado incansablemente en sus campos, con las manos endurecidas por el trabajo y el corazón lleno de sueños. Cada semilla que plantaba, cada fruto que cosechaba, era un paso hacia el futuro que deseaba para sus hijos. Los sacrificios de don Fernando no habían sido pequeños. Vendió gran parte de sus tierras, aquellos campos que habían estado en su familia por generaciones, para asegurarse de que sus hijos pudieran ir a la ciudad a estudiar. El conocimiento es el camino hacia un futuro mejor, solía decirles, con una mezcla de orgullo y esperanza. Observaba a sus hijos partir hacia la ciudad, sus corazones llenos de sueños y ambiciones, y sentía que todo su trabajo había valido la pena. Sin embargo, el destino tenía otros planes. A medida que pasaban los años, la esperanza de don Fernando se desvanecía poco a poco, como el sol que se oculta detrás de las montañas al final del día. Sus hijos regresaron del estudio, pero no como él había soñado. Las luces y tentaciones de la ciudad los habían cambiado, y no para bien. Regresaron sin títulos, sin profesiones, y lo que es peor, sin el deseo de trabajar la tierra que los había criado. «El campo no es para nosotros, padre», decían con desdén. «Sí, es un trabajo duro y sin futuro». Las palabras de sus hijos golpeaban a don Fernando como puñaladas, cada una recordándole el fracaso de sus sueños. Pero aún así, los aceptó de vuelta en su hogar, en sus campos. A pesar de todo, eran su sangre y no podía darles la espalda. La vida en el campo con sus hijos y sus familias no era fácil. Las esposas de sus hijos, mujeres de la ciudad, miraban con desprecio la vida rural. Ay, ¿por qué tenemos que vivir en este lugar tan atrasado? Se quejaban constantemente. La tensión en la casa crecía día a día, como nubes oscuras antes de una tormenta. Don Fernando, que siempre había valorado la limpieza y el orden, se encontraba cada vez más frustrado con la falta de colaboración de sus nueras. Este hogar necesita trabajo y amor. Pero sus palabras caían en oídos sordos. La relación con sus hijos también se deterioraba. Uno de ellos, cansado de las constantes quejas y la presencia de su padre, le propuso llevarlo a un asilo. «Será mejor para todos», daba, con una frialdad que helaba el corazón de don Fernando. Pero, cuando se dio cuenta del costo, desistió de la idea. Discutió el asunto con su otro hijo, pero, sin dinero y sin saber qué hacer con su padre, comenzaron a idear un plan más siniestro. La noche en que llevaron a don Fernando al pozo, lo hicieron bajo un manto de mentiras. «Vamos a ver unas tierras que podríamos comprar», le dijeron. Y él, confiado y esperanzado de que tal vez estaban retomando el interés por el campo, los acompañó sin sospechar sus verdaderas intenciones. El momento en que fue empujado al pozo se repetía una y otra vez en la mente de don Fernando. La traición de sus propios hijos era una herida que no podía sanar, y ahí, en la oscuridad y soledad del pozo, reflexionaba sobre los giros inesperados de la vida, sobre los sacrificios hechos en vano y sobre la ironía de su destino. Atrapado en un pozo, en tierras que una vez fueron suyas, tierras que habían vendido por el futuro de aquellos que ahora lo habían abandonado.
El momento en que fue empujado al pozo se repetía una y otra vez en la mente de don Fernando. En la oscuridad del pozo, don Fernando, atrapado en su prisión de piedra, revivía una y otra vez el momento de su caída. El frío y la humedad eran sus únicos compañeros, y sus pensamientos se tornaban cada vez más oscuros a medida que recordaba las acciones de sus hijos. El dolor de la traición se mezclaba con la incertidumbre y el miedo. Pero lo que más le atormentaba era el cómo y el porqué de su situación. ¿Cómo habían podido sus propios hijos, a quienes había criado y amado, concebir un plan tan cruel? Los hijos de don Fernando, una vez llenos de inocencia y risas, habían cambiado. La ciudad los había transformado, despojándolos de los valores que él había intentado inculcarles. A su regreso trajeron consigo no solamente una actitud de desdén hacia el trabajo del campo, sino también una ambición retorcida, una sed de una vida más fácil, una vida que no incluía el peso de cuidar a un anciano. ¿Pero qué vamos a hacer con él? Nos está arruinando la vida. Todo sería más fácil si no estuviera. Las palabras se pronunciaron con una frialdad que no dejaba lugar a la duda de sus intenciones. El hermano menor, aunque al principio vaciló, pronto cedió ante la idea. El peso de la responsabilidad, el resentimiento hacia un padre que representaba un pasado del que querían escapar, los llevó a concebir un plan perfecto y nefasto. Una noche, bajo el manto de la oscuridad, lo llevaron lejos de la casa. Don Fernando, confiado y ajeno a las verdaderas intenciones de sus hijos, lo siguió. Hablaron de tierras y futuros planes, engatusándolo con palabras dulces y promesas vacías. Y entonces, en un acto de traición inimaginable, lo empujaron al pozo abandonado. Al momento de la caída fue un torbellino de confusión y miedo para don Fernando. Intentó aferrarse a algo, pero sus esfuerzos fueron en vano, y cayó a lo más profundo del pozo, donde la oscuridad lo envolvió por completo. Allí, solo, empezó a entender la magnitud de lo que sus hijos habían hecho. Se preguntaba por qué, una y otra vez, qué había hecho para merecer eso. Mientras tanto, en la casa, los hijos de don Fernando actuaban como si nada hubiera pasado. Continuaban sus vidas, libres de la carga de su padre, pero en el fondo el miedo y la culpa empezaban a germinar. «Oye, ¿y si alguien lo encuentra?», susurraba el hijo menor en las noches, su voz traicionando su inquietud. «Nadie lo sabrá», respondía el mayor con falsa seguridad. «El pozo es profundo y nadie va por ahí. Es como si nunca hubiera existido». Pero los secretos tienen una manera de aferrarse al alma, y el peso del acto cometido empezaba a hacer mella en ellos. Las noches eran largas y llenas de pesadillas, y el silencio de la casa parecía gritar la ausencia de su padre. Cada ruido les hacía saltar, temerosos de que alguien pudiera haber descubierto su oscuro secreto. En el pozo, don Fernando se aferraba a la vida, a pesar de la desesperación y el abandono. Su mente, agotada por el sufrimiento y la traición, se aferraba a recuerdos de tiempos más felices e imágenes de sus hijos como niños inocentes, incapaces de hacer daño. Pero esos recuerdos se veían empañados por la realidad de su situación actual, por el conocimiento amargo de que esos mismos niños eran ahora los arquitectos de su desgracia. El tiempo pasaba lentamente en el pozo, y cada minuto se sentía como una eternidad. Don Fernando, con su fuerza disminuyendo y su esperanza desvaneciéndose, comenzó a aceptar que su destino podría estar sellado en esa oscura y húmeda tumba. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, una pequeña llama de esperanza seguía ardiendo. La esperanza de que alguien, algún día, descubriría la verdad y lo sacaría de ese pozo de desesperación
y oscuridad. En la profundidad oscura del pozo, don Fernando Morales se enfrentaba a una soledad abrumadora, un silencio solo interrumpido por el goteo constante del agua que se filtraba a través de las antiguas piedras. Los días y las noches se mezclaban en un continuo ciclo de desesperación y lucha por la supervivencia. En esos momentos de profundo aislamiento, el anciano campesino reflexionaba sobre su vida, sobre los errores cometidos y las decisiones tomadas. Sus pensamientos a menudo se centraban en sus hijos, en cómo la ambición y la avaricia habían corrompido sus corazones hasta el punto de traicionar a su propio padre. ¿Cómo llegamos a esto? Se preguntaba. Su voz resonaba contra las paredes del pozo. Recordaba las risas de sus hijos cuando eran pequeños, cómo corrían por los campos, libres y llenos de vida. Pero esas memorias eran ahora ecos de un pasado lejano, oscurecidos por la realidad de su presente. Con cada día que pasaba, la esperanza de don Fernando de ser encontrado se desvanecía un poco más. Aún así, no podía evitar gritar pidiendo ayuda una y otra vez, aunque sabía en lo más profundo de su ser que nadie podía oírlo. ¡Ayuda, por favor! ¡Alguien ayúdeme! Gritaba con la poca fuerza que le quedaba, pero sus súplicas se perdían en la inmensidad del pozo, como si la tierra misma se las tragara. Mientras tanto, en la casa, la vida seguía su curso. Los hijos de don Fernando continuaban con sus labores diarias, tratando de mantener las apariencias de una normalidad que se había roto irremediablemente. Las tensiones entre ellos crecían, alimentadas por la culpa y el miedo a ser descubiertos. El hijo mayor, en un intento desesperado de aliviar su conciencia, comenzó a beber más de lo habitual, encontrando en el alcohol un refugio temporal de la realidad de su crimen. «Debemos mantenernos firmes», decía el hijo menor en sus conversaciones nocturnas, su voz temblorosa revelando la verdad de su miedo. «Nadie puede saber lo que hicimos», pero a pesar de sus palabras, el temor a que el secreto saliera a la luz los mantenía en un estado constante de ansiedad. En el pozo, el paso del tiempo comenzó a afectar a don Fernando. Su cuerpo, una vez fuerte y resistente, se debilitaba con cada día que pasaba sin comida ni agua. La falta de luz y la humedad constante eran un desafío muy perenne, y sabía que no podría sobrevivir mucho tiempo en esas condiciones. Pero su espíritu se negaba a rendirse, aferrándose a la vida con una determinación que solo los que han enfrentado la muerte de cerca pueden entender. A menudo, en los momentos de mayor desesperación, don Fernando se encontraba rezando buscando consuelo en su fe, un bálsamo para su alma torturada. Dios mío, dame fuerzas para sobrevivir a esto. Oraba, y su voz se volvía un susurro en la oscuridad. No permitas que mi vida termine en este lugar olvidado. Y así, día tras día, don Fernando luchaba por mantenerse vivo, por conservar la esperanza en medio de la desesperación. Sabía que las probabilidades de ser encontrado eran mínimas, pero se negaba a dejar que la oscuridad del pozo extinguiera la luz de su espíritu. Su historia, una trágica narración de traición y supervivencia, se desarrollaba en las profundidades de la tierra, oculta a los ojos del mundo, esperando ser descubierta. En las afueras del pueblo, cerca del pozo olvidado donde don Fernando languidecía, los niños del lugar solían jugar. Entre ellos estaba Pedro, uno de los nietos de don Fernando, un muchacho de mirada curiosa y un corazón valiente. Pedro y sus amigos a menudo exploraban los campos y los bosques circundantes,
en búsqueda de aventuras y secretos ocultos en la naturaleza. Un día, mientras jugaban cerca del antiguo pozo, Pedro escuchó algo extraño, un sonido apenas audible que le pareció un grito de auxilio. Se detuvo, entrecerrando los ojos, tratando de localizar de dónde provenía aquel sonido. ¿Lo escucharon?, preguntó a sus amigos, pero ellos, absortos en sus juegos, no le prestaron atención. Intrigado y preocupado, Pedro se acercó al pozo. Con cautela, se asomó por el borde, intentando penetrar la oscuridad que se cernía en su interior. ¿Hay alguien ahí?, preguntó con voz temblorosa. Desde las profundidades, una voz débil y cansada respondió: ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! El corazón de Pedro se aceleró al reconocer la voz de su abuelo. ¡Abuelo! ¿Eres tú? ¿Pero qué haces ahí abajo?, exclamó, su mente luchando por entender la situación. La voz de don Fernando, aunque débil, estaba llena de alivio y sorpresa. ¿Pedro? ¿Eres tú? Oh, gracias a Dios. Por favor, consígueme ayuda. Estoy atrapado. Pedro, sacudido por el descubrimiento, corrió hacia su casa para contar lo sucedido. Sin embargo, al llegar, se encontró con su tío, quien al escuchar la historia reaccionó con una mezcla de miedo y furia. No puedes decirle a nadie sobre esto, dijo una voz severa. Si abres esa tapa, tú también te caerás. Es peligroso, olvídalo, ¿entendido? Confundido y asustado, Pedro fue a buscar a su padre, esperando encontrar apoyo. Pero, para su desilusión, su padre le dijo lo mismo. No hables de esto con nadie. Es mejor que olvides lo que crees haber escuchado. Esa noche, Pedro yacía en su cama, incapaz de dormir, las palabras de su abuelo resonando en su mente, y sabía que no podía dejar que aquel hombre que tanto quería esté abandonado y solo en el pozo oscuro. Con una determinación que iba más allá de sus años, decidió actuar. En la oscuridad de la noche, Pedro se levantó silenciosamente y se equipó con una soga y un tinajo. Sabía que tenía que ser cuidadoso, que cualquier error podría costarle no solamente su seguridad, sino también la de su abuelo. Se dirigió al pozo, el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Al llegar, ató cuidadosamente la soga alrededor del tinajo, asegurándose de que estuviera firme. Luego, con manos temblorosas pero decididas, lo bajó al pozo. «Abuelo, he traído ayuda. Intenta subirte al tinajo», dijo Pedro, esperando que su plan funcionara. Desde el fondo del pozo, don Fernando escuchaba las acciones de su nieto con una mezcla de asombro y gratitud. Con un esfuerzo que parecía sobrehumano, se arrastró hacia el tinajo y con cuidado intentó subirse a él. Estoy listo, Pedro. ¡Jala la soga!, dijo con voz débil pero esperanzada. Pedro comenzó a tirar de la soga, su cuerpo joven esforzándose al máximo, y podría sentir el peso de su abuelo al otro extremo, y cada centímetro que subía el tinajo era una victoria. Sin embargo, cuando el tinajo emergió del pozo, Pedro se quedó boquiabierto. No era su abuelo lo que había subido, sino un tinajo repleto de oro. «Abuelo, ¿qué es esto?», exclamó Pedro, confundido y asombrado. Desde abajo la voz de don Fernando sonó, llena de emoción y lágrimas. «Pedro, mi padre siempre decía que había oro en el pozo, pero nadie fue lo suficientemente valiente para bajar. Parece que tenía razón». Con el tesoro descubierto, Pedro sabía que tenía que actuar rápido. Bajó nuevamente el tinajo al pozo y esta vez, cuando lo subió, don Fernando estaba dentro, exhausto, pero vivo. Juntos, abuelo y nieto tomaron el oro y huyeron lejos de la casa, lejos de aquellos que habían traicionado a don Fernando. Y con el amanecer,
cambiaron un poco del oro, descubriendo que su valor era mucho más de lo que jamás habrían imaginado. Con esta nueva fortuna se alejaron aún más, decididos a enfrentar una nueva vida, lejos del dolor y la traición del pasado. La noche en que Pedro y su abuelo, don Fernando, huyeron con el oro descubierto en el pozo, marcó el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. Mientras se alejaban de la granja familiar, el cielo comenzaba a clarear, anunciando el amanecer de un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Al bordo de un viejo camión, cargado con el tesoro y sus pocas pertenencias, recorrieron caminos polvorientos, alejándose cada vez más de su pasado. Nunca imaginé que llegaría este día, dijo don Fernando, mirando a su nieto con ojos llenos de gratitud. Has salvado mi vida, Pedro. Y no solo eso, nos has dado una oportunidad para empezar de nuevo. Pedro, aunque joven, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Abuelo, vamos a estar bien. Juntos podemos hacer cualquier cosa, respondió con una determinación que iba más allá de sus años. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero también estaba lleno de esperanza. En los días siguientes, mientras viajaban, don Fernando compartió historias de su juventud, de los tiempos en que la tierra era generosa y la vida sencilla pero plena. Escuchándolo, Pedro comenzó a comprender la magnitud del sacrificio que su abuelo había hecho por su familia y la profundidad de la traición que había sufrido. Finalmente, llegaron a una pequeña ciudad lejos de su hogar. Con el oro que habían cambiado, compraron una pequeña casa en un barrio tranquilo. Era un lugar modesto, pero para ellos representaba un nuevo comienzo. Un lugar donde podrían vivir en paz, lejos de las sombras del pasado. Don Fernando, aunque agradecido por la seguridad y comodidad de su nuevo hogar, a menudo se sentía abrumado por los recuerdos de lo que había dejado atrás. No puedo creer que mis propios hijos hayan hecho algo así, confesaba en las noches, su voz teñida de tristeza. Pero ahora tengo una segunda oportunidad gracias a ti, Pedro. Pedro, por su parte, se dedicó a cuidar de su abuelo, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. También comenzó a explorar la ciudad, familiarizándose con sus calles y su gente. A menudo pensaba en su familia, en lo que habría dicho o hecho si supieran de su fortuna. Pero sabía que no podía volver, que el pasado debía permanecer atrás. A medida que pasaban los meses, Pedro y don Fernando se adaptaron a su nueva vida. Don Fernando encontró consuelo en un pequeño jardín que cultivaba en el patio trasero, mientras que Pedro asistía a la escuela local, haciendo nuevos amigos y aprendiendo cosas nuevas cada día. Un día, mientras paseaba por el mercado de la ciudad, Pedro escuchó rumores sobre un hombre rico que había llegado recientemente al pueblo. La curiosidad lo llevó a investigar y descubrió que se trataba de una inversionista interesada en comprar propiedades en la zona. Pedro vio una oportunidad. «Abuelo, creo que podemos hacer algo más con nuestro dinero», dijo Pedro esa noche, sus ojos brillando con un plan. «Podemos invertir en las propiedades, quizá incluso ayudar a revitalizar la ciudad». Don Fernando escuchó atentamente, admirando la visión y el entusiasmo de su nieto. Eso suena como un buen plan, Pedro. Tenemos la oportunidad de hacer algo bueno aquí, algo que marque la diferencia. Y así, con una mezcla de astucia y prudencia, Pedro y don Fernando comenzaron a invertir en la comunidad, comprando propiedades descuidadas y renovándolas. Con cada proyecto, su reputación en la ciudad crecía y pronto se convirtieron en una figura respetada y querida en la comunidad. Sin embargo,
A pesar de su éxito y felicidad en su nueva vida, tanto Pedro como don Fernando no podían olvidar completamente su pasado. A menudo en las noches tranquilas, don Fernando miraba hacia el cielo estrellado, preguntándose qué habría sido de sus hijos, de aquellos que lo habían traicionado tan profundamente. Y en el corazón de Pedro había una pregunta que seguía sin respuesta. ¿Alguna vez podrían perdonar a su familia por lo que le han hecho a su abuelo? Esa pregunta permanecía en el aire, una incógnita en el tiempo que aún se tenía que resolver. Mientras Pedro y don Fernando continuaban su nueva vida en la pequeña ciudad, el descubrimiento del oro en el pozo seguía siendo un misterio que los acompañaba. El oro, que había sido el catalizador de su fuga y su nueva fortuna, también se convirtió en un enigma que ocupaba sus pensamientos en los momentos de quietud. Una tarde, sentados en el porche de su nueva casa, don Abelardo comenzó a hablar sobre el pasado. ¿Sabes, Pedro? Tu bisabuelo siempre decía que habían riquezas escondidas en nuestras tierras. Nunca le tomamos en serio. Pensábamos que era solo cuento de un viejo soñador. Sus ojos se perdieron en el horizonte, acordando tiempos pasados. Pedro, intrigado por esta revelación, se inclinó hacia adelante. ¿Crees que el oro que encontramos era lo que él mencionaba? Su curiosidad despertada. ¿Es posible? Respondió don Fernando. Siempre hubo rumores de un tesoro escondido, pero nadie realmente sabía dónde buscar. Parece que sin querer dimos con él. Esta idea de un tesoro largamente escondido y finalmente descubierto les dio a ambos una nueva perspectiva sobre su suerte. No solamente habían escapado de una situación desesperada, sino que también habían descubierto un legado familiar que había permanecido oculto durante generaciones. Inspirado por esta historia, Pedro comenzó a investigar más sobre la historia de su familia y la región. Pasaba horas en la biblioteca local, leyendo sobre la historia del área y hablando con los ancianos del pueblo, recolectando cualquier información que pudiera encontrar sobre tesoros escondidos y las leyendas locales. Mientras tanto, don Fernando se encontró reflexionando sobre su vida y las decisiones que había tomado. Si hubiera sabido del oro antes, ¿habría cambiado algo? Se preguntaba a veces. Mis hijos habrían actuado de manera diferente si hubieran conocido la verdad sobre nuestra tierra. Las reflexiones a menudo lo llevaban a un estado de melancolía, lamentando las decisiones y los caminos que habían llevado a su familia a la traición y la ruptura. Sin embargo, también encontraba consuelo en el hecho de que a pesar de todo, había encontrado un final feliz gracias a la valentía y el amor de su nieto. Un día, mientras Pedro investigaba en la biblioteca, se topó con un viejo mapa del área donde se ubicaba su antigua granja. El mapa mostraba varios pozos y cuevas que habían sido explorados en el pasado en búsqueda de minerales y otros recursos. Intrigado, Pedro comenzó a trazar un plan para explorar estos sitios, preguntándose si podrían contener más secretos o tesoros. «Abuelo, creo que deberíamos ir a explorar esos lugares», sugirió Pedro una noche durante la cena. «Podría haber más para descubrir, más de nuestra historia familiar que aún está escondida». Don Fernando, a pesar de su edad y las experiencias vividas, se sintió emocionado por la idea. ¡Ay, sería una aventura y quizá una manera de cerrar el círculo!, dijo con una sonrisa. Y así, equipados con mapas, herramientas y un espíritu de aventura, Pedro y don Fernando planearon una serie de expediciones a los sitios marcados en el mapa. Cada viaje era una mezcla de emoción y nostalgia, ya que don Fernando compartía recuerdos de su juventud y las historias que habían escuchado sobre las tierras y sus secretos. Con cada expedición, aunque no siempre encontraban tesoros materiales, descubrían algo más valioso, una comprensión más profunda de su historia familiar, un sentido renovado de conexión
con su pasado. Estas aventuras se convirtieron en un vínculo especial entre abuelo y nieto, uniendo aún más sus vidas y sus historias. En el corazón de Pedro, sin embargo, persistía la pregunta sobre su familia. A pesar de la traición y el dolor que habían causado, no podían evitar preguntarse qué había sido de ellos, si alguna vez lamentarían sus acciones o buscarían el perdón. Estas preguntas, aún sin respuesta, eran un recordatorio de que, aunque habían encontrado un nuevo comienzo, su historia aún no había llegado a su fin. En el tranquilo crepúsculo de sus vidas en la pequeña ciudad, Pedro y don Fernando, fortalecidos por su resistente riqueza y las aventuras en búsqueda de más tesoros, comenzaron a tejer una nueva existencia. Con el oro que habían encontrado y los posibles tesoros aún por descubrir, se habían convertido en figuras respetadas en la comunidad, conocidos tanto por su fortuna repentina como por su generosidad y amabilidad. Don Fernando, a pesar de su edad avanzada, había encontrado un nuevo vigor. Este oro no solo nos ha dado una segunda oportunidad, Pedro, sino también la oportunidad de hacer algo bueno por los demás, decía a menudo. Se involucraron en proyectos comunitarios, ayudando a financiar las renovaciones de parques, la construcción de una nueva biblioteca y ofreciendo becas para los jóvenes talentosos del pueblo. Pedro, por su parte, encontró un propósito en el desarrollo de la ciudad. Podemos transformar este lugar, abuelo. Podemos hacer que sea un refugio para que aquellos como nosotros buscan un nuevo comienzo. Con este objetivo en mente, se dedicó a aprender sobre negocios y urbanismo, utilizando su riqueza no solamente para enriquecerse, sino también para enriquecer la vida de los demás. Sin embargo, a pesar de su nueva vida y las alegrías que ésta traía, la sombra de su pasado aún se cernía sobre ellos. Don Fernando a menudo se encontraba mirando hacia el horizonte, preguntándose qué habría sido de sus otros hijos, aquellos que lo habían traicionado tan cruelmente. No importa cuánto tiempo pase, siguen siendo mis hijos, susurraba con una mezcla de tristeza y perdón. Pedro también sentía la ausencia de su familia más amplia, a pesar de la traición que habían cometido. A veces me pregunto si ellos piensan en nosotros, si alguna vez se arrepienten de lo que hicieron, confesaba a su abuelo durante sus charlas nocturnas. Con estas reflexiones decidieron que era hora de enfrentar su pasado. Planearon un viaje de regreso a su antiguo hogar, no para buscar venganza, sino para buscar cierre. Necesitamos hacer esto para nosotros mismos y para ellos, dijo Pedro, lleno de determinación. Al llegar a su antiguo hogar, se encontraron con un paisaje cambiado. Los campos que una vez habían sido suyos ahora estaban descuidados y la casa en la que habían vivido estaba en ruinas. A medida que recorrían el lugar, los recuerdos inundaban sus mentes, algunos dulces, pero otros amargos. Fue entonces cuando se encontraron con algunos de los habitantes del pueblo, quienes los miraron con sorpresa y curiosidad. ¿Don Fernando? ¡Pedro! ¡Son ustedes!, preguntaban apenas creyendo lo que veían. Las noticias de su regreso se esparcieron rápidamente, y pronto una multitud se había reunido alrededor de ellos, cada persona queriendo compartir su historia, preguntar sobre su ausencia y expresar su asombro por su regreso. Entre la multitud, un rostro familiar apareció. Era uno de los hijos de don Fernando, quien se había quedado en el pueblo. Su rostro mostraba signos de arduo trabajo y años de preocupación. Al ver a su padre y a su sobrino, una mirada de incredulidad y luego de remordimiento cruzó su rostro. Padre, Pedro, no puedo creer que estén aquí, dijo con voz temblorosa. He pensado en ustedes todos estos años, preguntándome qué habría sido de ustedes. Su mirada se desvió
incapaz de sostener la mirada de su padre. Don Fernando, con la sabiduría y la serenidad de los años, se acercó a su hijo. He venido a ver cómo estás, a ver qué ha sido de nuestra tierra, dijo con voz suave. A pesar de todo, sigue siendo mi hijo. El reencuentro fue un momento cargado de emociones, una mezcla de alegría, dolor y arrepentimiento. Mientras hablaban, los años de separación y dolor comenzaron a disiparse, dejando espacio para la posibilidad de reconciliación y sanación. Pedro observaba, sabiendo que este era un paso crucial en la sanación de las viejas heridas de su familia. Y aunque el futuro era incierto, y aunque algunos lazos habían sido irrevocablemente dañados, había una oportunidad para comenzar de nuevo, para construir algo nuevo sobre los cimientos del pasado. Así, de pie en las tierras que una vez habían sido su hogar, Pedro y don Fernando enfrentaban su pasado, preparados para escribir el próximo capítulo de su historia, una historia de pérdida, amor y finalmente de redención. Después de su emotivo reencuentro y las difíciles conversaciones que siguieron, don Fernando y Pedro, junto con el hijo redescubierto, comenzaron a rehacer los lazos que habían roto. Aunque las heridas del pasado aún dolían, había una sensación de esperanza y posibilidad en el aire. Mientras tanto, Pedro había estado organizando algo en secreto, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Una mañana, mientras desayunaban en la antigua casa, ahora parcialmente restaurada, Pedro miró a don Fernando y dijo: «Abuelo, hay algo que quiero mostrarte, algo importante». Intrigado, don Fernando lo siguió fuera de la casa, donde Pedro le entregó una carta. «Esto llegó hace unos días», explicó Pedro. «Es una invitación para todos nosotros para la lectura de un testamento». Don Fernando, sorprendido, abrió la carta con manos temblorosas. La carta era del abogado de la familia, citándolos a todos a una mansión desconocida en las montañas para la lectura del testamento de don Fernando. ¿Cómo dices? Creo que es hora de que todos sepan la verdad sobre nuestra fortuna y nuestro futuro, dijo Pedro, su voz firme. Llegó el día de la lectura del testamento. La mansión en las montañas era imposible, rodeada de bosques frondosos y con vistas a un lago cristalino. A medida que la familia extendida de don Fernando, incluidos los hijos que lo habían traicionado, llegaban, la tensión era palpable. Muchos murmuraban entre ellos, preguntándose qué podría heredar de un hombre al que habían considerado sin valor. El abogado comenzó la lectura del testamento en un amplio salón, con retratos de la familia adornando las paredes. Don Fernando Morales, comenzó el abogado, ha acumulado una considerable fortuna a lo largo de los años. Una fortuna que ha decidido distribuir de la siguiente manera. Los ojos de la familia se abrieron de asombro al escuchar las cifras y las propiedades mencionadas. Don Fernando había amasado una riqueza mucho mayor de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Pero la verdad, sorpresa vino después. Y finalmente, continuó el abogado, don Fernando ha decidido dejar la mayor parte de su fortuna, incluyendo esta mansión y las propiedades circundantes, a su nieto Pedro Morales. Un murmullo de incredulidad y envidia recorrió la sala. Los hijos de don Fernando, especialmente aquellos que lo habían traicionado, se sentían atónitos y furiosos. ¿Por qué a él?, protestan. ¿Qué ha hecho él para merecer esto? Pedro se levantó, su mirada recorriendo la sala. Mi abuelo me enseñó el valor del trabajo duro, la honestidad y la familia, dijo con voz clara. Y para algunos que aquí han olvidado sus valores, yo no. Usaré esta fortuna para hacer el bien, para ayudar a quienes lo necesitan y para honrar el legado de mi abuelo. Don Fernando, con lágrimas en los ojos, miró a su familia. Su expresión, una mezcla de tristeza y orgullo.
He tomado mis decisiones basándome en lo que he vivido y aprendido. Mi mayor tesoro siempre ha sido mi familia, y aunque algunos de nosotros los ha desviado del camino, aún hay tiempo para redención. La reunión terminó con emociones encontradas. Mientras algunos miembros de la familia se alejaban furiosos, otros se acercaron a Pedro y don Fernando, expresando su deseo de enmendar los errores del pasado y reconstruir los lazos familiares. En los días siguientes, Pedro y don Fernando trabajaron en sus planes para futuro, utilizando la fortuna para el bien de la comunidad y para ayudar a aquellos en necesidad. A pesar de las tensiones y los desafíos, había un sentido de propósito y esperanza que los mantenía adelante. En el corazón de las montañas, rodeadas de la belleza de la naturaleza y el legado de su familia, Pedro y don Fernando miraban hacia el bus, sabiendo que, aunque el camino había sido difícil, habían emergido más fuertes y unidos, listos para enfrentar lo que les depara el destino. En los meses que siguieron a la lectura del testamento, la mansión en las montañas se convirtió en un lugar de reunión para la familia Morales. A pesar de las tentaciones iniciales y los resentimientos pasados, la decisión de don Fernando de dejar su fortuna a Pedro comenzó a ser vista como un acto de amor y sabiduría. Pedro, bajo la atenta mirada de su abuelo, utilizaba la riqueza no solamente para mejorar su vida, sino también para reconstruir la comunidad y ayudar a sus menos afortunados. Una tarde, mientras don Fernando y Pedro caminaban por los jardines de la mansión, don Fernando dijo: «Pedro, has hecho más con esta fortuna de lo que jamás imaginé. Has demostrado ser digno de ella en todas las mentes». Pedro sonrió mirando a su abuelo con cariño. «Lo hice siguiendo sus enseñanzas, abuelo, y parece que aún funcionan. Hay mucho por hacer». Sin embargo, la paz y la felicidad que habían encontrado fueron abruptamente interrumpidas una noche. Un grupo de hombres, algunos de los cuales eran familiares, descontentos y celosos, irrumpieron en la mansión en un intento desesperado por reclamar una parte de la fortuna de don Fernando. Pedro y don Fernando se enfrentaron a los intrusos en el gran salón. ¿Qué significa esto?», exclamó don Fernando, su voz temblorosa pero firme. «Queremos lo que nos pertenece», gritó uno de los hombres, su rostro torcido por la avaricia. «No permitiremos que un joven se quede con todo». El enfrentamiento se intensificó rápidamente, y en medio del caos, uno de los hombres sacó un arma. Hubo un momento de silencio tenso, seguido por un disparo resonante. Pedro, que se había lanzado frente a su abuelo para protegerlo, cayó al suelo. Don Fernando gritó, su corazón lleno de horror y dolor al ver a su nieto herido. «¡Pedro!», exclamó, arrodillándose a su lado. Los intrusos, viendo la gravedad de lo que habían hecho, huyeron en pánico, dejando atrás la escena y su desesperación. Pedro yacía en el suelo. Su respiración era débil. Don Fernando, con lágrimas en los ojos, lo sostenía en sus brazos. «No te vayas, Pedro. Por favor, no te vayas», suplicaba. En esos últimos momentos, Pedro miró a su abuelo y sonrió débilmente. «Hice lo correcto, abuelo. Protegí lo que más me importaba. Te protegí a ti». Con estas últimas palabras, Pedro cerró los ojos, dejando a don Fernando en un abismo de dolor y pérdida. La noticia del trágico accidente se extendió rápidamente y la comunidad, que había llegado a amar y a respetar a Pedro y don Fernando, se unió en su dolor. Los días que siguieron fueron sombríos y llenos de luto. Don Fernando, devastado por la pérdida de Pedro, se retiró del mundo, su corazón roto por la tragedia. En el funeral de Pedro, la comunidad se reunió para rendir homenaje al hombre que había cambiado sus vidas. Se paró frente a la tumba de Pedro. «Pedro me enseñó el verdadero significado de la familia y el sacrificio», dijo con una voz quebrada. «Su legado vivirá en cada uno de los actos de bondad que realizó, en cada vida que tocó.
Aunque se ha ido, su espíritu y su amor permanecerán siempre con nosotros. Con el tiempo, don Fernando, apoyado por los miembros de su familia que habían aprendido la lección más dura a través de la pérdida, continuó el trabajo que Pedro había comenzado, utilizando la fortuna para mejorar la comunidad, para construir un mundo mejor, un mundo que Pedro habría estado orgulloso de ver. La historia de don Fernando y Pedro se convirtió en una leyenda en la comunidad, una historia de amor, sacrificio y redención. Y en el corazón de esta historia siempre estaría Pedro, el joven que con su valentía y bondad habría transformado no solamente una fortuna, sino los corazones y aquellos a su alrededor.